está viendo la situación. Por eso dice la palabra de Dios en Timoteo: procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura diligentemente, así es como lo dice textualmente. O sea, con mucha sabiduría. Si ves que una persona te está queriendo agredir, es porque, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, 14, por ahí, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. ¿Se dan cuenta cómo la misma palabra de Dios está diciendo con quién vas a tener tu lucha? Se trata de que tú sepas identificar quiénes son los enemigos espirituales tuyos, no los enemigos físicos o carnales, sino quiénes son los amigos, los enemigos espirituales tuyos. Huestes espirituales de maldad. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es carne y sangre, no es persona con persona, sino lo que hay dentro de la persona. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Todos esos son tus enemigos. Y los vas a ver a diario, siempre en alguna persona cuando quiere armar un conflicto. Aún en las iglesias cristianas hay personas con conflictos, ¿te das cuenta? Increíble. Pero tú debes de aprender a discernir la situación espiritual. Cada vez que una persona venga a tu vida, que tú sepas discernir espiritualmente. Discernir es tratar de darte cuenta qué es lo que hay dentro de la persona. Discernir significa ver aquello que no se ve. Si tú sabes tener el don de discernimiento, que eso solamente Dios te lo puede dar, pero no para que andes viendo a quién criticar, porque después ese don se te quita. Ese don del discernimiento lo vas a tener que usar solamente para identificar no a las personas, sino lo que hay dentro de las personas, y atacar no a las personas, sino lo que hay dentro de las personas. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Por qué? Porque lo que el diablo ha metido como una enseñanza es que si él me ofende, yo a él le regreso la ofensa. Y se convierte en algo físico, carnal. Él me ofende, yo le ofendo. Y ya se hizo lo que el diablo quería, la contienda. Es como cuando dicen de sí. que pongas el otro lugar. ¿Por qué? Porque cuando te dice el mismo Señor Jesucristo que pongas la otra mejilla, ¿por qué vas a poner la otra mejilla cuando alguien te ofende? Porque es bien sencillo. Cuando alguien te ofende, ¿cómo te sientes? Te sientes como que te empiezas a cocinar en tu propio jugo. Si alguien te da una cachetada, tú sientes que te cocinas en tu propio jugo, ¿sí o no? Es muy cierto. Pero ¿qué sucede? Cuando en vez de devolver la cachetada a la persona que te ofendió, tú pones mejor la otra mejilla, ¿qué va a suceder? Te dan la cachetada, se te pone roja, se te hincha, pero tu corazón sana, porque supiste dominar la ira, supiste tener dominio propio, supiste perdonar, supiste amar a un enemigo. ¿Qué es lo que está ordenando Dios? El mismo Señor Jesucristo, esto es lo que está ordenando. Cosa que es muy raro, aún en el pueblo de Dios, que alguien pueda perdonar a un enemigo. Por eso, el mismo Señor Jesucristo dice: muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les voy a contestar: no los conozco. ¿Cómo que no los conoces?
Pero si, dice la palabra de Dios, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, sí, pero no los conozco. O sea que el hablarte de la palabra de Dios no es suficiente. Que alguien venga y te hable de la palabra de Dios no es suficiente. Lo que sí es suficiente es el perdón, es el amor, aún al enemigo. Por eso a Jesucristo lo crucificaron. Aparte de la envidia que tenían las autoridades eclesiásticas, como hay muchas autoridades eclesiásticas que por envidia dicen, no, ese hermano está mal. Yo estoy como pastor, yo soy el líder espiritual y yo soy el que voy a orar por los enfermos y paran las caderitas y ahí se paran arriba del púlpito y se creen dioses y mucha gente los adora. Pero Jesucristo dice, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque hayan echado fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Aún aunque hayan sanado enfermos en el nombre de Jesucristo. No tiene la Iglesia Católica todos los santos como un santo. ¿Por qué? Por milagrosos. Los tienen por milagrosos y les prenden una veladora y mucha gente se postra delante de esas. ¿Por qué? Porque hicieron un milagro. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que aunque tú hagas un milagro, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de sí hay orgullo. Dentro de sí hay vanagloria. Dentro de sí hay un mal estímulo para poder predicar el nombre de Jesucristo. ¿Es malo ser orgulloso, hermano? Es muy malo ser orgulloso, así es. Orgulloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, tienes tú que ser una persona que te identifiques por tener el carácter y la personalidad de Jesucristo. El carácter y la personalidad de Jesucristo es lo que te va a identificar como un verdadero cristiano. No es una persona cristiana porque vive metido en una iglesia. Mañana, tarde y noche puede estar metido en la iglesia y Jesucristo puede decirle, apártate de mí, no te conozco. Estamos hablando de salvación para vida eterna, muchachos. No estoy hablando de religiosidad. Yo por eso lo primero que le dije a los nuevos es, no vengo a hablar de religiones. Vengo en el nombre poderoso de Jesucristo para promover al mismo Señor Jesucristo y su santa palabra, para que esa santa palabra la conozcas tú y tú puedas ser libre, porque dice el mismo Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero espiritualmente tenemos un enemigo de nuestra alma que la misma palabra de Dios dice que es el padre de la mentira y del engaño. O sea que no hay nadie más engañador ni más mentiroso que ese. Y ese, como es engañador, es lo máximo en engaño. Fíjense bien que utiliza. Utiliza la misma palabra de Dios. Te viene y te predica la misma palabra de Dios. Para que tú te enganches y digas, me está hablando palabra de Dios, quiere decir que gloria a Dios, aleluya, es cristiano, es muy buena persona porque me está hablando de la palabra de Dios, pero nunca te va a decir cómo tú puedas vencer un demonio de droga, un demonio de alcohol o cualquier tipo de demonio en el poderoso nombre de Jesucristo, o cómo fortalecerte tú en el poderoso nombre de Jesucristo para que, como dice Primera de Juan 3:8 dice que para esto vino el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Ay, hermano Adrián, es que usted nada más habla del diablo. Para eso vino el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Para qué vino Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. Si yo veo un cáncer y yo veo ese cáncer, y si yo soy un seguidor de Jesucristo, si yo soy un seguidor verdadero de Jesucristo, porque hay muchos seguidores de Jesucristo pero no son verdaderos, un verdadero seguidor de Jesucristo ve el cáncer
y hace lo mismo que Jesucristo. Se acuerda, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cáncer, a ti te hablo y te ordeno en el nombre de Jesucristo que te vayas. Salte de ese cuerpo. Aún la misma oración del Padre Nuestro lo dice bien claro. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, La tierra. así como es en el cielo, sea en la tierra. Si en el cielo no hay cáncer, en la tierra no voy a tolerar un cáncer. Yo veo el cáncer y como representante de Jesucristo le ordeno al cáncer que se vaya en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Cómo el diablo te enseña la oración del Padre Nuestro, pero no te enseña cómo aplicarla. Mucha gente se sabe la oración del Padre Nuestro, pero se lo saben como una letanía de lengua, pero no de corazón, ni mucho menos con el razonamiento para saber cómo aplicar lo que estás diciendo. Cuando dices, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oye, espérame un momento. Padre Nuestro que estás en el cielo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que para ser hijo de Dios hay dos requisitos: recibir a Jesucristo, creer y recibir en el Señor Jesucristo. Creer y recibir. O sea que el primer requisito es: yo creo y recibo a mi Señor Jesucristo. Porque dice que si tú crees y recibes al Señor Jesucristo, Dios te da potestad de ser hecho hijo de Dios. Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces, cuando tú ya de corazón has aceptado y creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, es cuando ya te conviertes en un hijo de Dios. Y ahora sí podrás decir: Padre Nuestro que estás en el cielo. Porque ya le puedes decir Padre porque ya eres hijo. ¿Cómo podrás decirle Padre si tú todavía no eres hijo? Cuando tú decides, yo les he dicho a muchas personas: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? No. Yo estoy bien así con mi Virgencita de Guadalupe, con mi San Juditas Tadeo y con mi San Filemón o mi San Cayetano, San Plutarco, San Chucho, no sé. San Juditas. Todo. Y no quisieron aceptar a Jesucristo. Y el Evangelio de Juan, les estoy diciendo que dice que para ser hecho hijo de Dios, tener la potestad de ser hecho hijo de Dios, el único requisito es que tú tengas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, que creas y lo aceptes. Y ahora sí puedas decirle: Padre, a Dios, que está en el cielo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y ahora sí, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificado sea tu nombre? Porque hay otro Padre que, aunque no está en el cielo, ni tampoco está santificado, es el padre de la mentira y del engaño. Satanás mismo es el otro padre. Jesucristo mismo dijo algo muy interesante. Le dijo inclusive a unos fariseos, a esos sacerdotes que de alta autoridad religiosa, como hay en muchas iglesias de mucha autoridad religiosa, pero carentes de la unción del Espíritu Santo, que creen que con música ya está la unción del Espíritu Santo, pero la realidad es que no hay unción del Espíritu Santo. Muchos de ellos dicen: yo aquí soy la autoridad y yo decido de qué parte está Dios. Y fíjate bien, el mismo Jesucristo a ese tipo de pastores, a ese tipo de líderes religiosos, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dijo a los del Sanedrín, a los fariseos les dijo eso. Era la alta autoridad religiosa en ese entonces. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Ni más ni menos que crucificar, matar al Hijo de Dios. ¿Por qué querían matar a Jesucristo? Por envidia, por celo,